Bueno, queríamos charlar con el ministro de Gobierno de la provincia, porque indudablemente que hemos iniciado una semana de mucho acontecimiento político. Primero porque estuvo la vicepresidenta de la Nación en Salta, estuvo el ministro del Interior, y que indudablemente esto representan síntomas o signos políticos de distensión entre la Nación y las provincias, porque vinieron varios gobernadores del NOA también a Salta y hubo reuniones. Pero esto no ha solucionado los inconvenientes más urgentes que tiene Salta. Pero esto lo vamos a hablar con el ingeniero Ricardo Villada, el ministro de Gobierno de la provincia. Ricardo, como siempre, gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto estar aquí. Bueno, ¿qué ha significado desde el punto de vista político y práctico la visita de la vicepresidenta, nada más y nada menos que el ministro del Interior, que es el ministro político, digamos, de Javier Milei? La verdad que nos dio mucho gusto poder recibir a la vicepresidenta, poder recibirlo también al ministro del Interior y recibir a otros gobernadores para conmemorar un año más de la batalla de Salta, una batalla tan importante justamente para la independencia de nuestro país. Y en ese marco ha servido también para poder charlar, para poder hablar. Nosotros creemos que en un marco de gobierno que es republicano y que es federal, no hay otra forma de poder llevar adelante el gobierno si no es a través de hablar, debatir, dialogar, aunque no coincidamos, pero nunca permitir que esto se corte. Y bueno, hubo una etapa de mucha crispación en ese sentido, luego del fracaso del tratamiento de la ley que enviara oportunamente el presidente Milei, y esto ha servido justamente para poder hablar nuevamente sobre esos aspectos. Se ha tenido la oportunidad de los gobernadores transmitirle qué es lo que ellos han visto y qué es lo que había pasado, porque había fracasado el tratamiento de la ley, con errores, si quieren, desde el punto de vista del manejo de cómo se trató la ley, por qué se votó por inciso, cuando nunca había ocurrido, siempre se vota en general y en particular por artículos, digamos. Abrir la discusión al tratamiento por incisos ha sido un tema que trajo su complejidad. Bueno, lo ha señalado el gobernador, el tema de por ahí la falta de claridad de cuáles eran los dictámenes que se iban a poner a consideración, terminó en lo que todos ya sabemos. Así que se ha podido retomar el diálogo en ese sentido y, como le digo, los gobernadores han tenido la oportunidad de expresar su preocupación por la adopción de medidas que, en definitiva, día a día fluyen y que no le permiten a los gobiernos provinciales planificar qué es lo que se va a hacer. Nosotros en el mes de enero teníamos una situación con el tema del transporte, dicha por los propios funcionarios nacionales, que el subsidio al transporte del interior iba a seguir a fin de año, y días después nos enteramos que no. Lo mismo con el incentivo docente. Los ministros de Educación tenían una información y después se cambia, y la verdad que así se hace bastante difícil poder llevar adelante el gobierno y poder cumplir con toda la planificación que, por otra parte, está establecido en los presupuestos. Y como usted bien sabrá, se ha prorrogado el presupuesto nacional y se ha prorrogado el presupuesto provincial, y esto significa haber asumido compromisos y obligaciones. Claro, porque esto además se agrava en un espacio de tensión política. La situación económica termina agravando todo esto, porque en definitiva, digamos, tiene una dinámica. Por ejemplo, lo del transporte. Se había decidido a través de una audiencia cómo iban a ser los aumentos. A los pocos días sucede esto de que se avisa que no hay más. Entonces y realmente se estabiliza todo. Todos los servicios tienen lo que se denominan una ecuación económica que permite llevar adelante y cumplir con esos servicios. No solamente el servicio de transporte, el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica, el servicio de provisión de gas. Es necesario dar cierta previsibilidad, y hoy el gobernador ha señalado a los medios, particularmente a los medios nacionales. Él le ha propuesto al ministro del Interior, y también con el consenso de los otros gobernadores, bueno, sentarnos y en todo caso suscribir un pacto de gobernabilidad, donde por un lado pongamos cuáles son
realmente los fondos con los que van a contar las provincias, darle previsibilidad a esta cuestión. En algún momento se planteó la voluntad del Ejecutivo Nacional de poder compartir, en definitiva, junto a las provincias, el impuesto llamado el impuesto país, que hoy es prácticamente uno de los impuestos que más recauda luego del IVA. Y esto significaría darle una fortaleza a las finanzas provinciales, ver qué es lo que pasa con algunas deudas de los fondos fiduciarios que manejan la nación, que toman las provincias como préstamos y que hoy hay que pagarlos, en definitiva, a través de la coparticipación. Entonces, establecer esos convenios y paralelamente también establecer el apoyo a la ley llamada de base que el presidente Milei entiende que necesita para gobernar y poner las firmas de los 129 diputados que hace falta para aprobar esa ley. Esta ha sido una iniciativa del gobernador. Creo que el gobernador está tomando un protagonismo muy importante en esta discusión nacional y esperemos que, bueno, esto sirva para concretar y tomar medidas que le den certeza al futuro del país y de la provincia. ¿Qué dijo Franco a todo esto, digamos? ¿A qué se comprometió el ministro Franco? En primer lugar, una primera parte, si quieres, ha sido escuchar que los gobernadores lo que le han planteado, él mismo plantear. Tuve oportunidad de participar en una de las reuniones y el ministro del Interior también es claro, es decir, todos los presidentes han tenido facultades delegadas, particularmente el presidente Milei necesita de esas facultades porque no tiene mayorías en las cámaras, por lo tanto, el recurrir a las cámaras en un estado de minoría generaría una gran complejidad para que él tome decisiones que él entiende que hay que tomar. Entonces, ha planteado la necesidad justamente de esas facultades, las necesidades de contar con ese tipo de leyes, y los gobernadores justamente, por lo menos una mayoría de ellos, usted sabrá que de los gobernadores que estaban, no todos pertenecen al mismo sector político. Ha estado el gobernador Sadir, que pertenece al espacio de Juntos por el Cambio, ha estado el gobernador Jalil de Catamarca, que pertenece al espacio de Unión por la Patria, ha estado el gobernador de Tucumán, el gobernador Jaldo, que a su vez, si bien está en Unión por la Patria, tiene cierto distanciamiento, y ha estado el gobernador Pasalacqua, que pertenece de la misma manera que nosotros a fuerzas provinciales. Entonces, hubo diferentes opiniones en ese sentido, pero como te digo, lo primero ha sido escuchar y lo segundo, finalmente, escuchar la propuesta que le han hecho los gobernadores para, como te digo, encaminar el necesario e imprescindible vínculo que tiene que existir. Si hay un gobierno que es federal, como lo es el que nosotros tenemos y establece la Constitución, no hay ninguna forma más que gobernar que en el entendimiento, en el diálogo entre quienes han sido elegidos para conducir los gobiernos provinciales, que son los gobernadores y el presidente. ¿Cuáles son las áreas más comprometidas? Porque hemos escuchado al ministro de Economía decir que casi 18.000 millones de pesos no llegaron en este último tiempo. Ya se han postergado las clases, el inicio de las clases, fruto del tema del incentivo docente. El gobernador en algunos medios nacionales dijo que si lo del subsidio continúa, digamos, la quita del subsidio, el boleto se va a 1.100 pesos, 1.000 o 1.000 y pico de pesos el boleto. Digamos, todo golpea en los sectores sociales, porque si no es el trabajo, es el tema del boleto, indudablemente que golpea absolutamente a todos los sectores. Ahí yo le diría dos áreas que claramente van a ser impactadas. La primera tiene que ver con la obra pública. La obra pública, el envío de fondos por parte de Nación es cero, que a su vez, debemos aclarar, hay obras públicas que la provincia hace con recursos provinciales y acabamos de inaugurar una y vamos a seguir adelante con esas obras. Hay obras que se hacen con recursos internacionales. Salta tiene una muy buena calificación para recibir fondos de organismos internacionales y vamos a seguir adelante, como es el caso de la obra del San Bernardo. Y hay otras obras que tenían compromisos nacionales, esas tenemos que encontrar la forma de financiarlas ya con recursos provinciales. Otro tiene que ver con el tema de los servicios públicos.
no solamente es el transporte, la energía eléctrica, el agua, le han quitado los subsidios, por lo tanto es necesario establecer un nuevo régimen económico para poder afrontar la prestación de los servicios. Y no es únicamente aumentar las tarifas, porque también es necesario morigerar los costos, establecer cierto acotamiento en los costos para la prestación de ese servicio para que esto sea factible. Y por último está el desenvolvimiento de los servicios que tienen que ver con la salud, con la educación, con la justicia, que requiere del concurso nacional. Hay gente que dice muy livianamente, bueno, pero eso es una cuestión provincial. Entonces uno dice, ¿es una cuestión provincial? ¿Para qué tienen un área de educación en la nación? ¿Para qué tienen un área de salud? Existen, eran ministerios, ahora son secretarías, pero si no tiene nada nación, que se dice livianamente, eso es un tema de las provincias, ¿para qué tienen? Nos deberían dar esos recursos que hoy por hoy están utilizando, que están dentro del presupuesto y que van a Nación, que nos pasen, exactamente, que nos pasen esos recursos y seguramente nosotros vamos a poder ir adelante. Bueno, quería sacarte un poco de este tema de tensión política porque finalmente se concreta el viaje de Jean-Michel Bouvier. Te llevo al tema del crimen de las turistas francesas. Viene a Salta el papá de Kazan Bouvier, viene con el periodista Chattard y va a tener una agenda nutrida, además de querer abrazarlo a Santo Clemente Vera, como es lo que él dijo. Viene a reclamar la apertura del juicio, a seguir muy de cerca el tema del jury, a los jueces que condenaron a Santo Clemente Vera. ¿Cómo están viendo desde el gobierno este tema? ¿Cómo lo miran? Obviamente que es un tema que es inherente a la justicia, pero obviamente que esto tiene muchas repercusiones de distintas características. Sí, por supuesto. He tenido la oportunidad de establecer una comunicación para ponernos a disposición. Yo lo voy a recibir apenas baje del avión. Voy a tener oportunidad de reunirme y poder expresarle todo nuestro acompañamiento. Nos ha pedido que lo ayudemos a poder reunirse con el responsable de la Procuración, cosa que lo va a hacer el día lunes. Quería también reunirse con el ministro de Justicia, con la Comisión de Justicia, con diputados y con los miembros de las comisiones. Así que el gobierno va a colaborar con todo lo que sea necesario para esclarecer esto que realmente enluta no solamente a los franceses, sino también a los salteños, y por lo tanto poder apoyarlo. Que por otra parte también es un hombre mayor y que necesita de todo el acompañamiento, no solamente como padre, por haber sufrido esta irreparable pérdida, sino también como hombre que por una cuestión de humanidad tenemos que estar cerca de él. Así que he estado hablando... Está concretada una reunión absolutamente con Bouvier. Yo personalmente lo voy a recibir. Vamos a ver si en el marco del fin de semana también el gobernador puede recibirlo y poder escucharlo. Y como usted bien dice, siendo este un tema que hoy por hoy la que tiene la respuesta es la justicia, está en el ámbito de la justicia y constituye un hecho que ha sucedido hace muchos años. Nosotros no estábamos en gobierno, pero tenemos toda la disposición para poder colaborar con él. Ricardo, como siempre, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Hasta cualquier momento, muchas gracias.